Muy bien, buenas noches con todos, con todas. Qué bueno que estemos acá, que podamos seguir resistiendo aquí en la lectura. Realmente los cortes de luz en Ecuador, las dificultades de conexión, trabajos, actividades diarias a veces nos cortan la posibilidad de poder estar de manera más activa en el espacio. Sin embargo, les agradezco a todas las personas, ustedes, en especial Lucy, Nere, Alexis, Luchito, que pueden conectarse y que se dan el tiempo para poder estar en este espacio, que como ustedes saben, no tendría sentido sin nosotros. Es decir, eh, la riqueza de la comunidad de lectura es ustedes y nosotros, nos incluimos todos porque más allá de leer el libro en grupo, que ya nos da como una satisfacción bonita, es el hecho de poder compartir nuestras ideas. Y eso enriquece la conversación como no tienen idea, ¿no? El solo hecho de hablar, de tener un espacio donde hablar, creo que ya es muy terapéutico en todo el sentido amplio de la palabra. No solamente en el tema psicológico, creo que espiritualmente ayuda mucho, emocionalmente también puede ser como un estímulo para descargar cosas, para compartir sentimientos, para hacer amistades, para reforzar amistades. Pero no solamente eso, sino también nos puede ayudar muchísimo para comenzar a ampliar la vida, ¿no? La lectura como tal, saben ustedes que es así. Y quería comentar esto porque el día martes en las reflexiones salía el tema de Ricky, justo que ahorita se conectó, bienvenido Ricky, que este tema de la ruleta, del enganche al juego, de la ludopatía, que nosotros estábamos viendo ahora, sobre todo en la abuela, pero en general todos los que estaban involucrados alrededor del contexto del Alexei, incluido el mismo, tienen como una predisposición al juego, ¿no? Veíamos que si bien en Ecuador, por ejemplo, poniéndolo en el tema concreto, no hay ruletas, hay una prohibición, me parece, de los casinos desde hace algún tiempo atrás, con una consulta popular que hubo. Sin embargo, la sensación o la necesidad de juego se expande, ¿sí? No nos olvidemos que siempre hay, cuando existe prohibición en alguna cosa, se produce este efecto de la pieza sobrecargada que se habla en el ajedrez. No sé si ustedes han escuchado esto de que no es bueno que en una sola pieza se sobrecarguen varias estrategias, ¿no? O sea, que al rey le ataquen por varios frentes. Lo ideal sería que no haya una pieza que se sobrecargue con tantos frentes y cuando dejamos una sola pieza, libre, tiende a sobrecargarse. Es estratégico, ¿no? Les digo algo así muy somero que ayuda para ejemplificar el alcohol, por ejemplo. Como el alcohol es la única droga lícita, libre, se sobrecarga ahí y todo mundo consume alcohol, basta con ir a una fiesta. Siempre a veces suele estar el alcohol, como es la droga libre y la que está en circulación espontánea, es la que está a rápido alcance. Todo mundo se sobrecarga demasiado eso y no se posibilita otro tipo de cuestiones. En fin, no quiero entrar más en ese tema porque es un poco escabroso. Pero les traía esto porque Ricky había dicho el día martes que la ludopatía o este enganche que nosotros tenemos ahora se está entendiendo, se está extendiendo a las redes, ¿ya? Entonces, simplemente antes de comenzar con la reflexión de hoy día, quería compartirles lo siguiente. No sé si todavía no van a poder ver todavía. Denme un ratito nada más. Bien. Ustedes deben haber escuchado y si no, les recomiendo que por ahí le den una ojeada. Y no sé por qué no puedo. No pasa. Bueno, ustedes deben haber conocido, deben haber escuchado, les decía, ahí está, a Yuval Harari, ¿sí? Que es este historiador, este escritor, que ha escrito algunos libros como Homo Deus, ¿no? Que un poco trata de contar la historia de la humanidad y a partir de su visión histórica comienza a abrir un montón de temas para poder investigar. Uno de esos temas que Harari ha abierto es el tema de la inteligencia artificial y su vinculación con las redes sociales, ¿sí? Que puede ser un modo nuevo de enganche, de ruleta, de situación psicológica que nos tiene como adheridos, ¿ya? Para comenzar con el resumen, antes de comenzar con el resumen, quería compartirles justamente una entrevista que le hacen a Nowari. Los que están con señal internet intermitente les va a ser difícil, por eso solo voy a reproducir unos pocos minutos, donde habla de esta nueva realidad que vivimos. ¿Por qué les proyecto esto? Porque nos va a ayudar muchísimo a enganchar,
¿sí? Esta reflexión de la actualidad con el libro que estamos leyendo para traer a la parte actancial, ¿sí? Así que bueno, que sea como un estímulo nada más para seguir dando vueltas, que estas dinámicas que vemos en Alexei y en la abuela se pueden extender a otro tipo de situaciones que trascienden la ruleta que estamos ahorita leyendo. Nada más para eso. Así que va algo rapidito, como para que sea como una especie de actividad disparadora de reflexión. ¿Sí? Ahí va. Después les paso la entrevista porque no lo vamos a ver los 8 minutos, vamos a ver los primeros 3 nada más. Así que le pongo play y ojalá lo puedan ver. Es uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo. Los jefes de Estado y los líderes de las mayores empresas del mundo siempre están dispuestos a escucharle. Hablamos con Yuval Noah Harari después de una de sus conferencias en Budapest. Señor Harari, muchas gracias por acompañarnos en The Global Conversation. Empecemos con una apuesta. Se acercan las elecciones al Parlamento Europeo y el futuro de la Unión Europea está en el centro de los debates. ¿Cuánto apostaría a que dentro de 15 años seguirá existiendo una Unión Europea? No lo sé. Como historiador, lo que sí sé es que no se puede predecir el futuro de esas cosas. A menudo suceden las cosas más inesperadas. Eso es lo único seguro de la historia. Pocos meses antes de las revoluciones de 1989 en Europa del Este, nadie lo esperaba. 5 años antes parecía ciencia ficción. Sucede igual con el futuro de la Unión Europea, no se puede predecir. Espero que los votantes tomen las decisiones correctas y que mantengan la Unión Europea porque es esencial, no solo para la paz de Europa. La prosperidad de Europa es esencial para la paz y la prosperidad del mundo entero. En sus libros usted enfatiza que a los desafíos globales solo se les puede hacer frente con cooperación, pero ahora mismo parece que la cooperación es difícil en todo el mundo. El nacionalismo se ha fortalecido en toda Europa. ¿Por qué cree que se ha popularizado y cuál debería ser la respuesta? La gente debería darse cuenta de que la humanidad ahora se enfrenta a 3 amenazas existenciales que no se pueden resolver a nivel nacional, sino a nivel global. Estas amenazas son la guerra nuclear, el cambio climático y la desorganización tecnológica, especialmente el auge de la inteligencia artificial y la bioingeniería. La inteligencia artificial y la bioingeniería pueden destruir lo que significa el ser humano. La única forma de tratar este tema es la cooperación global. Si comenzamos una carrera armamentística en la inteligencia artificial o en la genética, esto garantiza la destrucción de la humanidad. Da igual quién gane esta carrera, la humanidad será la perdedora. ¿El pensamiento binario puede ser tan peligroso como el nacionalismo? El nacionalismo tiene un lado bueno y un lado malo. El nacionalismo ha sido uno de los acontecimientos más positivos de la historia de la humanidad, pero también tiene un lado peligroso. El lado positivo del nacionalismo es que permite que millones de extranjeros se cuiden y cooperen entre ellos. El otro lado, el lado malo del nacionalismo, es el odio a los extranjeros. Creo que esta no es la esencia del nacionalismo. Parte de los problemas que vemos hoy en ciertas partes del mundo es que en lugar de concentrarnos en amar a nuestros compatriotas, hay gente que se concentra en odiar a los extranjeros. Hay personas que a menudo pueden ser corruptas, que se llevan el dinero del sistema sanitario, que realmente no promueven los intereses de sus ciudadanos, pero luego se presentan como muy buenos patriotas. ¿Por qué? Porque odian a los extranjeros. Mucha gente solo desea reforzar sus creencias y su opinión en lugar de leer noticias creíbles. ¿Cómo podemos volver al camino de la discusión racional cuando algunos líderes evitan dar respuestas significativas, señalando a chivos expiatorios como George Soros, Fethullah Gulen o los liberales? No es un truco nuevo, siempre ha sido así. Lo que es nuevo ahora es que tenemos estas nuevas e inmensamente poderosas tecnologías para secuestrar y abusar de la atención humana. El problema al que nos enfrentamos ahora es que la tecnología está superando nuestras debilidades.
Ahora hay poderosas técnicas que pueden identificar nuestras debilidades, lo que ya tienes, lo que ya odias, y captar nuestra atención presionando estos botones emocionales. Una de las razones por las que necesitamos regular estas peligrosas tecnologías es evitar que los humanos sean hackeados, explotados, para que no se abuse de la atención humana. ¿No teme que las dictaduras orwellianas hagan un mal uso de los datos? Dani, Perdón, no se te sí, escucha. ahí volví, perdón. Les contaba que, Micrófono. sí, gracias. Les contaba que es muy interesante porque en realidad topa varios temas importantes, entre esos dos que quisiera como traer a la conversación para el análisis de lo que estamos leyendo. Uno es el tema de las tecnologías, ¿no? Yuval tiene esta idea un poco apocalíptica, habría que tenerlo con pinzas, de que la inteligencia artificial puede llegar a deshumanizar, a destruir la esencia humana, ¿sí? A tal medida de que justamente nosotros nos convirtamos como en meros datos informativos que exploten nuestra atención a tal punto que esté sobreexplotada ya. Creo que alguna vez, si nosotros dejamos que esto dé rienda suelta, podríamos llegar a sentir eso. O sea, ¿no les parece curioso esto que algún rato hablábamos? Alguien dijo esto en el grupo, no recuerdo quién, de que uno dice, por ejemplo, estoy buscando algún tema y enseguida ya aparece publicidad en redes, en todos lados, sobre eso que estás queriendo buscar, ¿no? O eso que mencionaste, o por ahí alguna cuestión. Esto es una sobreexplotación de la atención, nos están bombardeando todo el tiempo en la atención, ¿no? Están entrando ya a partes muy íntimas de información que en otros tiempos la tenía quizá nuestra mamá, nuestro papá, nuestros seres muy familiares, pero ya llegan a niveles muy, muy, muy íntimos, muy de adentro, ¿no? Eh, Eso por un lado. Entonces, esta sobreexplotación, esa sobreestimulación puede ser o puede tener el mismo efecto que la ruleta. Y eso en base a lo que hablábamos del martes, ¿no? Que sea bueno como explorar un poquito. Es una realidad a la que nos enfrentamos. Y por otro lado, el tema de los extranjeros, ¿no? La gente que se dedica a odiar. Me parece interesante porque también nosotros en la novela que estamos leyendo se habla sobre el extranjero. Alexei es un extranjero, es un ruso en Occidente que lamentablemente tiene muchos sentimientos encontrados con la cultura y un choque cultural fuerte y vemos modos despreciativos de otras culturas. El problema es justamente cuando esta violencia termina en un círculo vicioso de pura y nada más que violencia, ¿no? Termina siendo nocivo. Bueno, dos polos, dos realidades actuales que estamos viviendo, sí, y que la lectura también nos puede como ayudar a ver. Dicho esto, si es que el futuro se presenta como Yuval Noah Harari nos dice, ¿sí? Como la inteligencia artificial acoplándose, la tecnología invadiendo todos los espacios, deshumanizándonos, sería sorprendente que espacios como este, como el Junco, y no solo este, todos los espacios que promuevan la lectura, el pensamiento crítico, las humanidades, el arte, la cultura, sean en un futuro, no diría yo que más allá de 20 años, yo creo que en 20 años este tipo de espacios serán sumamente apreciados porque serán como oasis que rescaten, entre otras cosas, la capacidad de ver, ¿sí? De sentir y de ser productivos y no consumidores pasivos, ¿sí? Eh, por lo tanto, avisoro, creo yo que de aquí en algún tiempo, estos lugares donde se puede hablar, donde se puede sentir, donde se puede expresar, donde la atención no pugna todo el tiempo por ser llamada, sino más bien una genuina interés eh, y un compartir humano, va a ser un oasis para esta deshumanización de la que Novari nos está hablando ahora con esto de las inteligencias artificiales, ¿no? Esperemos que sea así, ¿sí? Así que bueno, sigamos en ese sentido reflexionando y también esto quería traerlo porque llega ya el momento, estamos acercando a la parte actancial del Junco, que es justamente traer alguna idea, algún recuerdo, algún sentimiento que nos deje el libro y traerlo a nuestra realidad y expresarlo. Ya lo vamos a ver cómo se puede hacer. Así que bueno, que sea como motivo para seguir dándole vueltas, ¿no? Y pudiendo formar este pensamiento crítico que nos permite justamente ver la realidad de cierta manera. Bien, dicho esto, en el capítulo 13 que acabamos de leer, tengo aquí nuevamente la ayuda de Daniela Paolini. Sin embargo, por el tiempo, no voy a leerlo. eh,
Daniela Paolini nos presenta un resumen bastante completo del capítulo 13 que me parece interesante, pero como ya lo leímos, estamos bastante familiarizados. A breves rasgos nada más, puntos claves que rescatar de aquí. No nos olvidemos que estamos en una situación bastante desesperanzadora, ¿sí? Alexei, como menciona aquí Paolini, comienza esta parte de su relato contando que hace un mes que no toca estas notas, comenzadas bajo la influencia de impresiones quizá confusas pero fuertes. Recordemos que la narrativa que estamos leyendo es contada en primera persona por Alexei. Es como si nosotros estuviéramos leyendo una especie de diario de él. Y aquí nos interrumpe la narrativa para darnos a entender eso, para que no perdamos esa esencia, ¿sí? Para que sepamos que este relato es un relato de él, propiamente dicho. Y lo que nos cuenta en este capítulo es justamente cómo la abuela, después de perder todo su dinero, se termina al final regresando a Rusia desolada, devastada, ¿no? Encontrábamos, como comentábamos en la reunión pasada, una abuela contrastada de pasar a una personalidad fuerte, altiva, como muy vital a una personalidad que termina desgastada, sumamente golpeada por el juego, deprimida inclusive, y de una disimetría bárbara, ¿no? Realmente la abuela se engancha en el juego y ese no poder parar le hace terminar de esta manera, ¿no? Entonces, vemos de esta abuela, esta imagen fuerte de la abuela, ¿no? Un poco triste también. Por otro lado, vemos también la imagen del general, que ya se encuentra sin nada y que comienza a mendigar amor, ¿sí? De Madame Blanche, para que le pueda hacer un poco de caso, ¿sí? Para que le pueda un poquito devolver este amor que de una u otra manera él le había entregado gratuitamente y que de parte de ella solamente era por puro interés económico, ya que la abuela no iba a dar ninguna herencia y no se había muerto. Recordemos que Mademoiselle Blanche comienza a frecuentar a otro tipo de compañías y deja o abandona completamente al general. Bien, en estas escenas nos estábamos encontrando, ¿sí? Por otro lado, otra escena igual de desgarradora, ¿no? También está presidida por Alexei escribiéndole de manera también muy desgarradora a Polina para que por favor le haga caso, ¿sí? Quiere recuperar la vinculación por Polina, se preocupa por Polina. ¿Qué va a pasar ahora con ella? ¿Qué va a pasar con los niños, no? ¿Dónde van a ir? ¿Cómo va a ser la vida de ahora en adelante? ¿Ya? Nos encontramos entonces frente a la catástrofe que ha dejado el juego. Al final, Daniela Paolini nos dice sobre este capítulo que después de acompañarla a la estación, a la abuela, sintiendo que en cualquier momento sucederá algo, Alexei vuelve al hotel y pasa a ver al general, a quien encuentra con Mademoiselle Blanche. Aquella fue a consolarlo, pero ya está resuelta a irse rumbo a París. Alexei se va a su habitación, donde para su sorpresa se encuentra con Polina, ¿sí? Esta es una escena también desgarradora. Mademoiselle Blanche va como una especie de ayuda, no sé, como un último rezago de atención al general, sabiendo que ya se va a ir porque todo mundo aquí ha sido usado como medios para otros fines sumamente egoístas y nada, nada, nada caritativos, ¿no? Al final, eh, Alex, si regresa a su habitación, se encuentra una sombra que le da miedo y se da cuenta que es Polina. Y bueno, el siguiente capítulo, que es el que estábamos leyendo y que no lo terminamos, inicia justamente con esta Polina hablando en diálogo con Alexei y contándole un poquito lo que ha pasado con el francés, con Degrue, ¿sí? Rememoremos, nos quedamos en una página un poquito más adelante. Voy a volver a leer esta parte nada más y de ahí continuamos ya con la narración a partir de la lectura de la carta para abajo. Así que bueno, dice así, capítulo 14. Se me escapó un grito, dice Alexei, ¿no? Recordemos que él entra a la habitación, está todo oscuro y le ve por ahí una silueta a Polly. Se me escapó un grito. Bien, ¿qué le pasa? Me preguntó con voz extraña. Estaba pálida y parecía de mal humor. ¿Qué me pasa? Usted, aquí en mi habitación. Cuando voy a un sitio, voy toda entera. Es mi costumbre. Lo verá usted enseguida. Encienda una bujía. Obedecí. Se levantó, se acercó a la mesa y dejó ante mí una carta abierta. Lea, me ordenó. Es letra de Degrue, exclamé tomando la carta. Mis manos temblaban y las líneas bailaban ante mis ojos. He olvidado los términos exactos de esa carta, pero aquí está, si no palabra por palabra, idea por idea. Señorita, escribía Degrue, una serie de desagradables circunstancias me obliga a partir sin demora. Sin duda habrá usted observado que con toda intención evité una explicación definitiva con usted antes de que se hubiese aclarado todo.
La llegada de Levildam, su pariente y su absurda conducta han puesto fin a mis vacilaciones. El desorden de mis propios asuntos me impide realmente alimentar las dulces esperanzas que me permití tener durante algún tiempo. Lamento lo que ha ocurrido, pero espero que usted no encontrará en mi comportamiento nada indigno de un gentilhombre y de un hombre honrado, ¿no? Habiendo perdido casi todo mi dinero en pagar las deudas de su padrastro, me veo reducido a la necesidad de utilizar lo que me queda. Ya he hecho saber a mis amigos de Petersburgo que deben proceder sin demora a la venta de los bienes hipotecados a mi favor. Sabiendo, sin embargo, que su padrastro ha malgastado toda su fortuna, he decidido perdonarle 50.000 francos y le devuelvo, hasta alcanzar esta cantidad, una parte de los pagarés. Por tanto, tiene usted ahora la posibilidad de recuperar todo lo que ha perdido, exigiendo la restitución de sus bienes por vía judicial. Espero, señorita, que en el actual estado de sus cosas le será provechosa mi iniciativa, pero también que con este gesto habré cumplido con el deber de un hombre de honor. Tenga la seguridad de que su recuerdo quedará grabado para siempre en mi corazón. Muy bien, hasta ahí. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, pero podemos empezar desde ahí. No sé quién está con buena señal de internet que nos pudiera ayudar. Ahora sí les pediría un poquito que espontáneamente el que desee leer nos podría hacer, porque no sé quién tiene buena señal y a veces se corta. Por ahí sé que algunos me han escrito que no tienen buena señal. Así que, no sé quién quisiera leer. No estoy muy seguro de la señal de internet. No sé si Jorge, alguien que no esté en Ecuador, no está en Ecuador, están cortando la luz, así que, y si no hay nadie, pues leo yo. Por ahí alguien creo que habló, Lucy. Sí, Ah, buenísimo, yo sí ayúdanos, por favor, si sí puedes, tengo entonces. buena señal. Buenísimo. Listo, entonces, empezamos, Lucy. Después de leer Ya, la carta, sigue el diálogo. Ahí vamos. listo. Bien, bien está, claro, dije volviéndome hacia Paulina. ¿Acaso esperaba usted otra cosa? Dije con indignación. Ay, perdón. No esperaba nada, respondió ella, con una calma aparente, pero había como un estremecimiento en su voz. Hace tiempo que tenía formada mi opinión. Leía en sus pensamientos. Pensaba que yo buscaba, que insistiría. Se detuvo y, en medio de su frase, se mordió el labio y se calló. Con toda intención, redoblé mi desprecio hacia él. Continuó. Esperaba lo que haría. Si hubiese llegado el telegrama, le habría lanzado a la cara el dinero que le debe ese idiota, mi padrastro, y lo habría echado. Hace tiempo, hace mucho tiempo que no puedo sufrirlo. Oh, antes era otro hombre muy distinto, y ahora, con qué alegría le arrojaría sus 50.000 francos y le escupiría a la cara. Pero ese papel, esos 50.000 francos que ha cedido, está en el poder del general. Tómelo y devuélvaselo a Desgriud. Oh, no es lo mismo, no es lo mismo. Si es verdad, ¿para qué sirve ahora el general? ¿Y la abuela? Pregunté de pronto. Paulina me miró con aire distraído e impaciente. ¿Por qué la abuela? Preguntó de mal humor. No puedo ir a su casa. No quiero pedir perdón a nadie. Añadió, con tono exasperado. ¿Qué hacer? Pregunté. Pero ¿cómo podía usted amar a Desgriud? Es un canalla, un canalla. ¿Quiere usted que lo mate en duelo? ¿Dónde está? En Frankfurt. Se quedará allí 3 días. Perdón, se quedará ahí 3 días. Una palabra suya y me voy mañana en el primer tren, dije con una estúpida exaltación. Sí, se echó a reír, sí, y quizás él le dijera, devuélvame primero los 50.000 francos. ¿Y por qué se batiría? ¡Qué estupidez! Pero de dónde sacar esos 50.000 francos?
repetí rechinando los dientes como si fuera posible recogerlos de pronto del suelo. Escuche, ¿y Mr. Astley? Le pregunté mientras se me ocurría una idea extraña. Sus ojos brillaban. ¿De manera que tú quieres que te deje por ese inglés? Dijo, mirándome con una mirada penetrante y con una sonrisa amarga. Era la primera vez que tuteaba. Sin duda, en ese instante le dio vueltas a la cabeza de emoción. Bruscamente se sentó en el diván. Parecía haberse quedado sin fuerzas. Fue como si me hubiese cegado un rayo. Estaba allí, de pie, no dando crédito a mis ojos ni a mis oídos. De modo que me amaba. Ella había venido solo a mi habitación en el hotel. De esta manera se comprometía a los ojos de todos y yo estaba allí, plantado ante ella sin comprender. Perdón, sin comprender. Un insensato pensamiento cruzó mi mente. Paulina, concédeme solo una hora. Espera aquí, solo una hora, y vuelvo. Es indispensable, ya verás. Quédate, quédate. Y salí de la habitación corriendo sin responder a su mirada interrogante. Me gritó algo, pero no me volví. Sí, a veces la idea más loca, más imposible en apariencia, se fija con tal fuerza en nuestro espíritu que uno acaba por creerla realizable. Es más, si esta idea está vinculada a un deseo violento, apasionado, es acogida finalmente como algo fatal, como algo que no puede dejar de ser ni de llegar. Tal vez hay algo más, con una combinación de presentimientos, un esfuerzo extraordinario de voluntad, una autointoxicación por la imaginación o quizá otra cosa. No sé, pero aquella noche, que jamás en mi vida olvidaré, me sucedió una aventura milagrosa, aunque se explique perfectamente por la aritmética, no deja de ser menos milagrosa a mis ojos. ¿Y por qué? ¿Por qué esa certidumbre había arraigado en mí tan profunda y sólidamente ideas de hacía tanto tiempo? Desde hacía tanto tiempo, porque pensaba en ella, repito, no como en una eventualidad posible, en consecuencia incierta, sino como en algo que no podía dejar de suceder. Eran las 10:15. Entré en el casino con una firme esperanza, al mismo tiempo con una emoción que jamás había sentido. Todavía había gente en los salones de juego, aunque 2 voces menos que por la mañana. A las 11 no quedan en torno a las mesas más que los verdaderos jugadores, los jugadores inveterados, para quienes en los balnearios no existe sino la ruleta. Solo han venido por ella, apenas observan lo que sucede en torno suyo y no se interesan en ninguna otra cosa de la temporada. No hacen más que jugar desde la mañana a la noche, hasta el alba si fuese posible. Se van siempre a disgusto cuando a medianoche se cierra el casino y cuando el más viejo de los croupiers, antes de cerrar, un poco antes de medianoche, anuncia: Les trois derniers coups, messieurs. Están dispuestos a jugarse en estas 3 jugadas todo lo que llevan en los bolsillos. Y, de hecho, a estas horas es cuando más grandes cantidades se pierden. Me dirigí hacia la misma mesa a la que se había sentado la abuela. No había apreturas, de manera que pude ocupar un lugar de pie al lado de la mesa.
Justamente ante mí, en el tapete verde, estaba escrita la palabra pase. Big Deux, gritó el croupier. Había ganado, arriesgué el total. Veo, Mi primer... Lucy, desde acá arriba, desde Sí, pase. Ajá, pase es una perdón. serie. Ajá. La palabra pase, sí, perdón. Pase es una serie de cifras de 19 y 36. La primera serie de 1 a 18 se llama manque, pero ¿qué importaba? No calculaba ni tampoco sabía cuál era el último número que había salido. No me informé al empezar, como hubiese hecho el jugador menos precavido. Saqué mis 20 Federicos y los dejé sobre el pase. Bin Deus, gritó Croupier. Había ganado. Arriesgué el total, mi primera postura y lo ganado. Trente et un, exclamó el Croupier. Gané otra vez. Esto me daba un total de 80 Federicos. Lo puse todo en las 12 cifras de en medio. Ganancia triple, pero 2 posibilidades en contra. Comenzó a rodar la ruleta y salió el 24. Me dieron 3 cartuchos de 50 Federicos y 10 monedas de oro. Poseía ahora un total de 200 Federicos. En una especie de angustia febril, dejé todo el dinero sobre el rojo y de pronto volví en mí. Fue la única vez durante aquella noche en que el terror me heló, manifestándose por un temblor de mis manos y mis pies. Con horror me di cuenta, en un momento de lucidez, de lo que hubiese significado para mí perder en aquel instante. Toda mi vida estaba en juego. Rouge, gritó Croupier. Recobré el aliento. Hormigas ardientes recorrían todo mi cuerpo. Me pagaron en billetes de banco, en total de 4,000 florines y 80 Federicos. Todavía podía hacer el cálculo. Recuerdo que luego puse mis 2,000 florines en las 12 cifras de en medio y perdí. Jugué mi oro y mis 80 Federicos y perdí. El furor se apoderó de mí. Tomé los 2,000 florines que me quedaban y los coloqué en las 12 primeras cifras, al azar, a ciegas, sin calcular. Hubo un momento de espera, una emoción parecida quizás a la que experimentó Madame Blanchard, cuando en París fue lanzada desde su globo al suelo. «Quatre», exclamó el croupier. Con la postura anterior, esto me hacía dueño de nuevo de 6,000 florines. Adopté una actitud triunfante y ya no tuve miedo de nada. Puse 4,000 florines al negro. Unas 10 personas se apresuraron a poner al negro, como yo. Los croupiers cambiaron miradas y hablaron entre sí. Todos hablaban y esperaban. Salió el negro. A partir de ese momento, recuerdo ni las ganancias ni la sucesión de posturas. Recuerdo solamente como en sueños que ya había ganado casi 16,000 florines. De pronto, 3 jugadas desgraciadas me hicieron perder 12,000. Entonces puse los últimos 4,000 al pase, pero en aquel momento no me daba cuenta de casi nada. Esperaba maquinalmente, sin pensar en nada. Gané de nuevo y volví a ganar 4 veces seguidas. Recuerdo solamente que amontoné los florines por millares. Recuerdo también que las cifras de en medio, a las que no dejaba, salieron con mucha frecuencia, salían con regularidad, siempre 3 o 4 veces seguidas, luego desaparecían durante 2 jugadas.
y volvían por 3 o 4 veces consecutivas. Esta asombrosa regularidad suele ocurrir a veces y es lo que confunde a los jugadores profesionales que hacen cálculos lápiz en mano. Qué terribles ironías de la suerte se manifiestan aquí. Creo que no había transcurrido ni media hora desde mi llegada. De pronto, el croupier anunció que yo había ganado 30,000 florines, que la banca solo respondía por esta suma en una sola jugada y que iban a cerrar la ruleta hasta el día siguiente. Tomé todo mi oro, lo metí en mis bolsillos, recogí todos mis billetes y me dirigí inmediatamente a otra sala donde había otra ruleta. La multitud se precipitó tras de mí. Allí me hicieron sitio inmediatamente y comencé a hacer posturas a diestra y siniestra y sin calcular. No puedo comprender lo que me salvó. Por otra parte, de vez en cuando acudía a mi mente la idea de calcular. Me inclinaba por ciertas cifras, pero pronto las abandonaba y volvía a jugar casi inconscientemente. Sin duda, estaba muy distraído. Recuerdo que los croupiers corrigieron varias veces mi juego. Cometía torpes faltas. Mis mejillas estaban húmedas y mis manos temblaban. Los polacos acudieron a ofrecerme sus servicios, pero no escuché a nadie. La suerte no me abandonaba. De pronto estallaron voces y risas alrededor de mí. ¡Bravo! ¡Bravo! Gritaba la gente. Incluso algunos aplaudieron. También allí había ganado 30,000 florines y cerraron la banca hasta el día siguiente. Váyase, váyase, dijo alguien a mi derecha. Era un judío de Frankfurt. Todo el tiempo había estado a mi lado y según creo me había ayudado 1 o 2 veces. Por amor de Dios, váyase, murmuró otra voz a mi derecha. Eché una rápida ojeada. Era una dama de unos 30 años, modesta, pero correctamente vestida, con un rostro que denotaba cansancio, de una palidez enfermiza, pero que dejaba adivinar que había sido maravillosamente hermosa. En este instante, atiborré mis bolsillos de billetes que crujían y recogí el oro de encima de la mesa. Cogí el último cartucho de 50 Federicos y conseguí, sin ser notado, deslizado en la mano de la dama pálida. Sentí un deseo terrible de hacerlo y recuerdo que sus flacos y afilados dedos me estrecharon la mano en señal de vivo reconocimiento. Todo esto ocurrió en un segundo. Cuando lo hube recogido todo, me fui inmediatamente a la Trente et Quarante. La Trente et Quarante está frecuentada por un público aristocrático. No es la ruleta, sino un juego de cartas. Allí la banca responde hasta de 100,000 táleros. La mayor postura es también de 4,000 florines. Ignoraba por completo la marcha del juego y no conocía casi ninguna postura, como no fueran el rojo y el negro, que también allí los hay. Me dediqué a estos. Todo el casino se apretujaba en torno a mí. No recuerdo haber pensado ni una sola vez en Paulina durante aquella velada. Experimentaba un placer irresistible en coger y guardarme los billetes de banco que se amontonaban ante mí. Realmente, habríase dicho que me impulsaba el destino. Aquella vez como hecha adrede. Se presentó una circunstancia que se produjo por otra parte, muy frecuentemente en el juego. La suerte se vinculaba, por ejemplo, al rojo y no
lo dejaba durante 10 o 15 vueltas seguidas. La antevíspera había oído decir que el rojo salió 22 veces seguidas la semana anterior. No se recordaba un caso semejante en la ruleta y se hablaba de ello con asombro. Naturalmente, todo el mundo abandonó inmediatamente el rojo y después de 10 jugadas, por ejemplo, nadie se atrevía a poner a este color. Pero ningún jugador experto jugará entonces al negro opuesto al rojo. Un jugador con experiencia sabe lo que significa el capricho del azar. Por ejemplo, era de creer que después de la 16ª jugada, la siguiente caería sobre el negro infaliblemente. Los novatos se lanzan en muchedumbre sobre esta posibilidad, doblan y triplican sus posturas y sufren pérdidas terribles. En cambio, por una extraña fantasía, habiendo observado que el rojo había salido 7 veces seguidas, me dediqué a él. Estoy convencido de que el amor propio tiene que ver en esto en una buena mitad. Quería sorprender a los espectadores, corriendo un riesgo de loco. Extraña sensación. Y recuerdo claramente que de pronto, sin ninguna incitación del amor propio, me sentí poseído por la sed del riesgo. Quizá después de haber pasado por tantas sensaciones, el alma ya no puede reponerse, sino irritarse y exige sensaciones nuevas, cada vez más violentas, hasta el agotamiento total. Y bien, es verdad que no miento al decir que si el reglamento del juego hubiese permitido posturas de 50,000 florines, las habría arriesgado. En torno a mí gritaban, llamándome insensato, porque era la 14ª vez que salía el rojo. Monsieur a deja gagner 100,000 florins, dijo alguien a mi lado. Súbitamente me desperté como. Durante aquella velada había ganado 100,000 florines. No tenía necesidad de más. Me guardé los billetes, metiéndolos a puñados en los bolsillos, sin contarlos. Recogí mi oro y los cartuchos y salí precipitadamente del casino. Todo el mundo se reía al verme atravesar las salas con los bolsillos hinchados y con inseguros pasos a causa del peso del oro. Creo que llevaba encima unos 8 kilos. Algunas manos se tendieron hacia mí. Distribuí dinero a puñados, tanto como mi mano podía contener. 2 judíos me detuvieron a la salida. Es usted muy osado, me dijeron, pero váyase mañana por la mañana, lo antes posible, si no quiere perderlo todo. No los escuché. La avenida estaba tan oscura que no podía distinguir mis manos. Había casi media versta hasta el hotel. Jamás había tenido miedo de ladrones ni de bandidos, ni siquiera de niño. Tampoco lo tuve en aquel momento. Tampoco recuerdo lo que pensaba durante el camino. Tenía la cabeza vacía. Únicamente experimentaba un placer violento, el del éxito, de la victoria, del poder. No sé cómo expresarlo. La imagen de Paulina pasaba ante mis ojos. No se apartaba de la imaginación la idea de que iba a ella, que iba a encontrarla, a contarle lo que había pasado, a mostrarle mi dinero, pero apenas recordaba lo que me había dicho antes, la razón la cual me había ido al casino y todas esas sensaciones recientes, experimentadas apenas en 1 hora y media, parecían pertenecer ahora a un pasado remoto, abolido,
al cual ni haríamos alusión, porque todo iba a empezar de nuevo, casi al final de la avenida. Al medio se apoderó de mí. ¿Y si ahora me mataran y me robasen el dinero? A cada paso redoblaba mi temor. Casi corría. De pronto, al final de la avenida, la fachada de nuestro hotel resplandeció de pronto, brillando con mil luces. A Dios gracias, había llegado. Subí los escalones de 4 en 4 hasta mi piso y abrí bruscamente la puerta. Paulina estaba allí, sentada en mi diván, ante una bujía encendida. Me miró con asombro y seguramente yo tenía en aquel momento un aspecto extraño. Me detuve ante ella y lancé todo mi dinero sobre la mesa. Gracias, Lucy. Ok. Gracias por tu servicio con la comunidad, por haber leído. Muchas gracias. Ah, no, de nada. Es un placer. Gracias. Bueno, qué emocionante realmente, Dios mío. Yo también Espérame, estaba queriendo decir, por Dios, ya ándate, Alexei, ya no te quedes más. sí. Hagamos un cálculo que habíamos dicho que 12.000 florines más o menos estaba representando unos $1.500, gana 100.000, ¿no? Que es un montón de plata. Y recordemos también que el florín es esta moneda acuñada en Florencia de oro puro y que tenía un poder adquisitivo enorme. Florencia era una potencia en realidad económica y comenzó Florencia acuñando estas monedas que fueron distribuidas después por toda Europa, o sea que también realmente salió millonario. Una frase que me quedó y con esto arrancamos un ratito con la discusión en grupo. eh, Dice ahí, el alma exige sensaciones nuevas, cada vez más violentas, hasta el agotamiento total. Interesante, ¿no? Qué ganas de seguir leyendo. Me he dejado con muchas ganas de continuar. Bueno, no sé qué sensaciones les deja la lectura, qué piensan. Nuevamente sale el tema de la fortuna, ¿no? Habíamos hablado en una de las sesiones anteriores sobre Dante Alighieri y este tratado que hace él sobre la fortuna, ¿no? La fortuna es mudable. Parece que tuviera otra lógica, completamente distinta, fuera de nosotros. Un día tenemos mucho y otro día no tenemos nada, ¿no? Ese es lo voluble que puede hacer la fortuna. ¿Qué les parece? ¿Cómo van? Los que podamos conversar y estamos con la señal. Y si estamos un poquito intermitentes, no hay problema también, por ahí les escuchamos. O si no quieren escribir por temas de señal, no hay problema, lo leo. Así que, ¿qué les ha parecido este capítulo? ¿Cómo la ven? ¿Qué impresiones, qué sensaciones, qué sentimientos o qué conecta con ustedes esto que acabamos de leer? Bueno, ha sido un capítulo intenso, ¿no? Ha sido adrenalina pura. Sí. La segunda parte del capítulo, em, al empezar lo de Drew con Paulina, el que se vaya y claro, deja la carta, pero deja el crédito también, ¿no? Es terrible. Pero si bien es cierto, es terrible, se ha librado de una buena, se ha librado de estar unida a un hombre así. Sin embargo, su situación es crítica y cuando Alexei sale corriendo, motivado por ella, es, es correspondiente a su personaje y el amor que le tiene, ¿no? Pero una vez estando en el casino, la escena está narrada, las cosas se suceden una tras otra y la adrenalina aumenta y me encanta cómo ha sido escrita porque tenía el corazón en la mano, porque estaba ganando y estaba motivado, pero en el momento en el que dijo que ya ni siquiera era por Polina, ya era solo por todo lo que estaba viviendo, que pasaba de un lado y pasaba del otro, y las personas que a su alrededor empezaban a actuar, yo decía, Dios mío, o le van a hacer lo que le hicieron a la abuela, o le van a robar, o va a pasar algo, y estaba, pero... ¡Ah! Me gustó mucho el gesto con la mujer judía, ¿no? La Mm. recomendación que ella le da y el gesto que él tiene de darle el dinero subrepticiamente en la mano.
hay muchos paralelos con la reacción de la abuela también, que al salir con tanto, que te pese el oro que cargas, pero empezar a repartirlo a manos llenas tampoco es algo muy prudente de su parte, ¿no? Y el camino a casa, que es un párrafo, un par de líneas, pero es igual, le saco el corazón latiendo de qué le va a pasar, Dios mío, le van a robar, va a pasar algo, se cayó con el dinero. Igual el consejo que le dieron los judíos de no volver al casino al día siguiente, también me hizo eco a la abuela, ¿no? Acaba de vivir algo tan intenso, probablemente a mí me cuesta mucho después de vivir algo así de intenso soltarlo. Ujú. Lo he vivido así de intenso, solo leyéndolo, no lo imagino experimentarlo. Yo acabo de hacer mi compromiso de nunca entrar a un casino porque si digo algo así jamás podría abandonar un casino. Pero ahora quiero saber qué va a pasar, qué va a suceder, porque espero que no le pase lo mismo de la abuela, ¿no? Querer recrear esa intensidad y que lo lleve a caminos similares. Pero ha sido un capítulo exquisitamente lleno de adrenalina. Gracias, Luz. Y sí, y esta finalización, ¿no? Que me parece una genialidad de la llegada de Alexei y sacar todo y lanzarlo, ¿no? Frente a Polina. Es como un momento muy culmen, ¿no? Y yo comparto completamente toda esta sensación que describes, yo también la he sentido así, yo no me imagino tampoco cómo se debe sentir una persona que llegue a estos niveles. Imagínense de no tener nada, de estar en una situación crítica lamentable, comenzar a jugar, comenzar a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, hasta el punto de salir millonario, ¿no? Y como tú decías, pierde la desconexión completamente, no solamente de Polina, que justamente ahí menciona, ¿no? O sea, ya ni siquiera pensaba en ella, sino de él mismo. Se desconecta en un punto donde no sabe qué pasa, está como en un sueño, después se vuelve a conectar ya cuando alguien le dice, oiga, tiene más de 100.000 florines, ¿para qué quiere más? O sea, ya váyase, por Dios. Y él cae en cuenta y dice, ¿verdad? O sea, es como, hay una completa desconexión, como si todo el organismo se hubiera nublado, como si él mismo se hubiera nublado. Y la manera en que lo narra Dostoyevski, como yo también comparto, es genial, ¿no? Es impresionante. Trato de hacer como una especie de ponerme en los pies de él. Yo digo, ¿qué pasaría? Y comparto lo tuyo también, Luz. Digo, ¿qué pasaría si es que yo en algún rato, por ejemplo, llegara a un casino, eh, llego con poco y salgo casi millonario, ¿no? Lleno de dinero. ¿Qué enganche puede sentirse, ¿no? Qué enganche, realmente que, claro, el nivel de sensaciones, es una persona que experimenta sensaciones muy potentes, muy fuertes. Y me sigo quedando con la frase, ¿no? El alma exige sensaciones nuevas, cada vez más violentas, hasta el agotamiento total, ¿no? Em, muy, muy interesante. Al final llega como una especie de ofrenda, ¿no? Mamás. Buenas noches con todos. Disculpen, no puedo prender la cámara porque para escuchar la lectura he tenido que salir de la casa porque me quedé sin luz, pero realmente valió la pena porque ha sido un capítulo bastante bueno. Me ha tenido igual con esa emoción, ¿no? Con el saber qué va a pasar y con la emoción de que qué loco este tipo, ¿no? Qué loco que le apuesta todo y que él mismo se dice y él mismo vive esa emoción, o sea, ya lo apostó todo y dice, si es que en esta pierdo, es como que la fregué, pero no, y sigue, ¿no? Entonces creo que hay, no sé, pues habrá momentos en nuestra vida así, ¿no? O sea, le hago un símil, a lo mejor en momentos no solamente, claro, aquí hablamos del casino, ¿no? Pero pueden haber otras situaciones que nos sucedan a nosotros que igual es como que lo apostamos todo, ¿no? Lo arriesgamos a veces sin mirar, sin calcular, porque eso es lo que decía, que él ni siquiera, él lo estaba apostando, ni siquiera hacía cálculos ya, o sea, lo dejó todo al azar. Y también, o sea, esta mezcla, ¿no? Esta mezcla de la adrenalina que él siente y creo que nos hizo sentir a todos y también del miedo. Eso también me dejó así como intrigada porque dice, yo no tengo, de niño yo no tenía miedo ni de salir a la calle, ni de ladrones, ni de nada, pero tuvo un momento de tanto miedo y claro que cuando vio el hotel es como que dijo, ay, ya llegué por fin.
Pero claro, no sé miedo a qué, si él decía que no tiene a ladrones, a nada, o sea, no sé, es un miedo que no se explica, creo yo. Entonces, todas estas mezclas de sentimientos son extrañas, son intensas, creo yo, que a lo mejor en ciertos momentos de la vida nosotros también las tenemos, no necesariamente entrando a un casino, ¿no? Pero a lo mejor en otras circunstancias. Y me ha parecido muy intenso realmente. Y luego esa actitud que tiene de llegar y encontrarle a Polina ahí mismo sentada en el diván, dice, y ahí le vacía todos los bolsillos, ¿no? Claro, o sea, es algo increíble. Eh, yo me quedé con ganas de seguir leyendo. Qué bueno. Eso, gracias. Sí, qué interesante todo lo que mencionas también. Quiero retomar el tema del miedo que dices. Qué contraste, ¿no? Eh, es un miedo justamente por la pérdida. Antes no tenía nada que perder, parecía. Pero cuando remite a esto de niño, justamente de que antes no tenía miedo y nada, ahora que tiene tanta plata le da miedo estar circulando, ¿no? Por miedo que le roben, ¿no? Por miedo que le quiten eso que acaba de ganar. Y sutil o intencionalmente, yo creo que intencionalmente más que sutil, Dostoyevski describe que cuando ve las luces del hotel siente como si llegara a la paz, ¿no? Es decir, la luz del resguardo, de la seguridad, ¿no? Es fuerte la imagen, es fuerte, es como la luz al final del túnel, ¿no? Em, y a mí me parece también que el tema del dinero es una contrapartida, es decir, puede tornarse muy bueno como puede tornar muy malo. Ya estamos diciendo, ¿no? Lo que decías tú también, Luz, ojalá que no se termine enganchando. Pero esta adrenalina que pone el juego es propia de lo que ya el mismo Alexei nos decía al principio, ¿no? Parece que lo ruso, decía él, le decía incluso al francés, nosotros no jugamos como juegan acá, ¿no? Como para guardar postura y eso. Lo damos todo, ¿no? Este juego alocado, este juego como impulsivo. Es muy interesante realmente. Y vuelvo nuevamente a pensar y a decir justamente esto que algún rato Freud decía, ¿no? Eh, para poder entender cosas de psicología, basta con que nosotros leamos las obras de Dostoyevsky, ¿no? Es una de las cosas que es impresionante. Queremos saber cómo funciona este tema de los vicios, de la ludopatía, como decíamos en el momento del enganche. Bueno, leamos a Dostoyevsky, ¿no? Para incluso experimentar lo que puede sentir una persona y lo que el Dostoyevsky mismo, lo que el mismo autor experimentó, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario más, no sé si les da la conectividad, sé que estamos con dificultades, si alguien más quisiera comentar algo, alguna impresión más que quede, algo que quisiera decirnos con respecto a la lectura. Sí, bueno, yo, si me permiten, ha sido un capítulo demasiado emocionante, como dijo, pura adrenalina y ganas de seguir leyendo para ver qué pasa. Yo solo me pregunto y digo, ¿cómo se sentiría Paulina cuando le fue y le restregó todos los billetes ahí, le puso sobre la cama, sobre el diván que estaba ella sentada? Yo quisiera ver cuál fue la reacción de ella, quisiera saber, ya quiero estar pensando, estoy como que fuese una novela y quiero saber la continuación. Realmente algo, hay una mezcla de sentimientos, de euforia, de miedo, de la gente que está también ahí animándole. Me impresionó mucho como le decían que ya salga, que ya se vaya con eso, pero como él ni sabía ni cuánto tiene ni lo que hace, es como que perdió la noción del tiempo, porque en ese momento dice que ni siquiera pensaba en Paulina. Ujú. Él no, ni siquiera se le pasó por la mente, en su mente estaba solo el juego y los billetes, se perdió del mundo y se concentró. Y yo creo que a las personas que hacen eso, les pasa lo mismo que le pasó a él. Entonces, sí es muy interesante y de mucha reflexión también. Gracias, Lucy, sí. Interesante esto de ponernos en la posición de Paulina. Te agradezco mucho por traer eso a la imagen porque nos puede decir mucho de Paulina, ¿no? Hace Sí. el martes, me parece, o el jueves, no recuerdo bien. Creo que Luz, tú mencionabas que Paulina es un personaje un poco misterioso.
Es decir, y en realidad es así, no sabemos muy bien, Paulina, qué sentimientos verdaderamente tiene, si es que es parecida al resto de la familia, así un poco más interesada, parece que sí, parece que no. ¿Qué pasa con Alexei? Pero se acuerdan que Alexei también encuentra en el dinero, y eso lo dice desde los primeros capítulos, una forma de ganarse a Paulina. O sea, él sabía que esa era una manera de lograr estar por fin con ella. Y sería Quería interesante, impresionarle. claro, pero sería interesante lo que tú dices, Lucy, porque claro, como no, ya vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Pero por el momento la pregunta que queda como colgando es, bueno, ¿y cómo reaccionará? ¿Reaccionará y ahora sí sentirá amor por Alexei? ¿Cambiará la relación con él? Ahora sí le dirá como, oh, Alexei era así, o le tratará mejor, se mantendrá igual. ¿Qué va a decir frente ya a toda la riqueza que tiene ahí? Interesante, ¿no? Va a ser muy interesante, como tú dices, terminar de ver la novela, ver cómo culmina. Es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Sí, no sé, O quizá, le dice cuánto tienes, cuánto vales. por ejemplo, Ajá. desde lo que ustedes han leído de Paulina hasta ahorita, ¿qué dirían? ¿Cómo reaccionaría Paulina, no? Sería interesante hacer como ese ejercicio imaginativo, ¿no? De decir, bueno, Paulina posiblemente cambie el de la actitud con Alex, y no ahora sí le quiera, no que no le quiera, sino más bien ahora sí le puede tratar mejor posiblemente, porque le dice Paulina que, o sea, Alex sí toma la actitud de Paulina de ir a buscarle con un acto de amor, o quizá no, quizá Paulina se mantenga distante y realmente no le interese mucho el tema del dinero, no sabemos, ¿no? Está como todo muy... Sí, Y muy claro. Paulina, no nos olvidemos de un detalle que no es menor y quisiera que lo tomemos en cuenta. Paulina le decía, tú eres mi salvación, ¿se acuerdan? Y le mandaba apostar. Paulina decía, toma este dinero, apuesta por mí, tú vas a ser mi salvación. ¿Salvación de qué? Parece que ahorita, Alexei en realidad termina siendo, parece, no sé, pero o sea, veamos que termina la salvación de Paulina, ¿no? Al final le resultó a Paulina esta confianza en Alexei, ¿no? Parecería que las cosas comienzan a circular. Interesante, muy interesante. Muy bien, creo que podemos ir cerrando. Si Eh, hay alguien más que quisiera comentar algo, una sí, cosa más. algo justo sobre lo que decía sobre Paulina. Ujú, Em, lo que ella, los momentos en los que ella más ha dialogado con él, justo son para darle encargos, pero nunca con información completa, ¿no? Me gusta mucho cómo se da la escena de encontrarla en la oscuridad, porque es así como me siento con Paulina, está en la oscuridad, no sé mucho de ella, y le pide encender a Alexei una luz, pero no es como la luz principal de la habitación, sino es una pequeña luz, como que ilumina un poco sobre ella al compartir el contenido de la carta y la situación en la que se encuentra ahora, pero no se sabe más. No se sabe sobre qué vínculo tiene con Mr. Astley, por ejemplo. Por ahí debe haber algún plan. Y también las reacciones que ha tenido mientras todo el desastre se iba desencadenando, no sé, siento que tiene varios ases bajo la manga ujú. y creo que Alexei podrá trazar estrategias con él para usarlo, tal vez. De amor, no sé, de amor, es que no está completamente iluminada Polina aún. Y por eso esa escena también me gustó mucho. Y cuando vuelve a ella, y como tú lo dijiste, ¿no? Es prácticamente como el que le trae todo ese oro como ofrenda, lo pone a sus pies. Pero no sé, no sé. Yo sé que Sí, él por ella desesperadísimo, ¿no? Y probablemente sí sienta, o sea, lo logré, la salvé, le traje lo que le hacía falta. Pero con Paulina estoy oscuras, amo oscuras. sí, sí, es como una compra también, ¿no? Es decir, es como la ofrenda para, no sé, es como el sacrificio, ¿no? Pero es la imagen, a mí me encanta esta última imagen porque es Pauline ahí en la habitación y es él botando el dinero, ¿no? Creo que podríamos retomar esa imagen. Como tú dices, Lucy, en realidad no sabemos qué pasa con Ashley, de los carteos de estos, ¿no? Que incluso él llega a No ser sé, no, mercadero. No no, sabemos lo lo está de Paul. pensando todo el fin de semana. Sí, sí, pero qué bonito que, bueno, igual cada uno tiene libertad de avanzar lecturas si es eso, es libre, ¿no? Pero eh, qué bonita intriga, creo yo, ¿no? Qué bonita intriga también porque en el fondo yo creo que estas imágenes que tú dices, Luz, ¿no? De la oscuridad, de colina oculta, están todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, realmente que están como una constante. Y, y Ashley y los personajes secundarios eh, siguen siendo como fichas, ¿no? Por eso uno también se pregunta qué quiere hacer al final.
Interesante, muy interesante cómo nos tiene así en suspenso. Y ya tomemos en cuenta que estamos acabando, nos quedan 3 capítulos más y se acaba la novela, ¿no? Entonces también ya estamos como en el último suspiro. Eso también lo vuelve interesante. Bueno, no sé si hay algún comentario más y ya ahí sí cerramos. Algún feedback más que se quiera dar. Bueno, creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias. Agradecerles por las canciones. Si es que no me han enviado las canciones, envíenlas. Yo he anotado todas las canciones que han enviado, ya las tengo listas. Está de crearles la producción, ya cuando terminen todos los que quieran de compartir, sería bonito. Es una forma de conocernos también la música, ¿no? Es libre realmente y la consigna es justamente una sola canción que elijan y que la puedan compartir, ¿no? Que sea significativa para ustedes y esa la iremos compartiendo en el transcurso de las reuniones. Va a ser bonito que podamos también sentirnos un poquito cercanos a partir de este medio, que es la música, ¿no? Porque muchas veces la tecnología puede deshumanizarnos si es que no podemos ver de qué manera nos vinculamos, ¿no? Y creo que la música es una vinculación universal. Así que gracias por compartir eso. Repito nuevamente, solo para cosas prácticas, tengan en cuenta que la siguiente semana terminamos ya de leer el libro, entre martes y jueves de la siguiente semana ya acabamos, el jueves es lo más seguro. De esa semana a la próxima nos va a acompañar Carlos Gatti, el profesor Gatti, para hacer un conversatorio de cierre, nos va a hablar del libro, ¿no? Va a hacer un análisis en varias dimensiones, literal y existencial, es decir, nos va a dar puntos también eh, decimos palabras de vida eterna, ¿no? Nos va a ayudar también en la parte existencial, ir profundizando más en la lectura. Va a ser bien importante que estemos, les digo esto con tanto tiempo de anticipación, porque va a ser muy importante que estemos cuando esté Carlitos Gatti, no solamente porque es un personaje muy, muy, muy profundo y nos quiere muchísimo. La comunidad siempre que le veo me pregunta sobre cómo estamos nosotros, los Juncos. Aparte de eso, porque yo sé que lo que nos va a narrar y nos va a decir del jugador va a ser valioso y nos va a servir mucho, ¿sí? Entonces la idea es que podamos aprender muchísimo con él. Y después de eso tenemos los productos artísticos, que para las personas que no hemos tenido todavía la experiencia de productos artísticos, ya en su tiempo les comentaremos de qué se trata. Es creación. Y eso es hermoso también porque cada uno desde sus talentos crea algo, ¿no? Alguna imagen, alguna idea del libro. Y eso es muy bonito compartirlo. Yo creo que es una riqueza impresionante que tenemos. Y después de eso van a haber 2 talleres, uno con Doris sobre oralidad, que se está ya coordinando, y otro con Luis Duarte sobre el arte de leer, por qué es importante leer hoy en día, un escritor de aquí argentino, y de esos talleres va a haber certificados también emitidos por el Junco. Así que bueno, vale la pena como estar porque es la parte formativa del Junco que siempre está durante el año. Y después decidiremos juntos si vale la pena un libro más en diciembre, porque bueno, su fecha es complicada, ¿no? Si es un libro, sería un libro cortísimo, ¿no? Para acabar. Eso, gente, con eso en mente, entonces vayan planificándose, que ya la ciencia acabamos, de ahí tenemos los talleres y de ahí los productos artísticos. Así que eso, cuídense mucho, tengan un bonito fin de semana, disfruten en familia, disfruten ustedes también, lean si por ahí pueden alguito, y nos estamos encontrando el martes. Abrazo grandote, cuídense mucho. Chau, chau, nos veremos. Bye, bye. Muy bueno. Chao con Chao. todos.